Hola, muy buenas noches con todos. Mi nombre es Carlos Castro. El día de hoy voy a tener el agrado de acompañarlos unos minutos por aquí para desarrollar lo que vendría a ser el tema de aproximaciones a la evaluación y el diagnóstico psicológico, agradeciendo siempre al Grupo CIMA Académico por invitarme a estos cursos en este programa de psicología clínica que vamos a iniciar muy pronto. Así que les doy la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Y antes de iniciar, quisiera preguntarles, por favor, si se escucha bien, se me está viendo, se está viendo la proyección. Quiero saber si me están escuchando bien, por favor, si me pueden por ahí, por el chat responder. ¿Sí? Ok, perfecto, muy bien. Veo por aquí algunos nombres conocidos. Me parece que hay algunos de ustedes que han sido mis estudiantes en pregrado, me imagino. Les cuento un poquito de mí. Yo soy docente actualmente de pregrado y posgrado en UCB y UPN en la ciudad de Trujillo y Cajamarca. Soy psicólogo clínico. Soy psicoterapeuta cognitivo-conductual también. Me dedico a la consulta clínica particular. He tenido alguna experiencia también en otras áreas de la psicología, pero básicamente hoy en día me estoy dedicando a la docencia universitaria y a lo que es la consulta particular, ¿sí? Les voy a pedir a todos, por favor, que en esta hora que vamos a pasar juntos, como cuando desarrollemos ya el programa, participen activamente. No sé si tienen habilitados los micrófonos para poder aperturarlos, pero en cuanto ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda, por favor lo hagan con total libertad. Voy a iniciar ya en un ratito con una pregunta para todos, así que espero que puedan participar. Mientras más participemos, dialoguemos activamente, vamos a enriquecernos en conocimientos. Así que vamos a tratar de aprender en esta hora, conocernos un poco más, ¿por qué no? ¿No? Y desarrollar pues la temática que tenemos el día de hoy. Muy bien. Aproximaciones a la evaluación y el diagnóstico psicológico. Antes de hablar de la evaluación o el diagnóstico en psicología, es muy importante reconocer lo que es una persona, lo que es un ser humano. Quisiera saber para ustedes qué es una persona, qué es un ser humano. Por favor, cualquiera de ustedes puede levantar la manito, abrir el micrófono y contestar esta pregunta. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué es una persona? ¿Sí? Para no llamarlos por nombre, por favor, me gustaría que puedan participar de forma espontánea. ¿Sí? Por favor, sin miedo al error o a la equivocación, estamos para aprender, así que no hay ningún problema. Por aquí en el chat, una persona con más inteligencia, dice Joe Rodríguez. Muy bien, Joe, ok, una persona con inteligencia, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo más podríamos definir a un ser humano, una persona? Me gustaría escucharlo. Si pueden levantar los micros sería excelente. Por ahí veo a Marimar. Marimar, eh, si no me equivoco, Marimar, tú has sido mi alumna en pregrado en Vallejo, ¿puede ser? Sí, profesor, he sido su ¿Cómo alumna. estás? Qué gusto, hija, Qué ¿qué tal? gusto también volver a saber de usted, Bueno, volver a verlo, me da mucho ya que, gusto. ya que abriste el micrófono, Marimar, ¿qué es para ti una Ujú. persona, un ser humano? A ver, una persona es un ser con muchas capacidades, eh, puede ser, muchas capacidades para interactuar, comunicarse, Ujú. aprender. Perfecto, excelente, muy bien. Elar nos dice que es un ser biopsicosocial por naturaleza. Melinda nos dice que es una persona con emociones. Excelente, correcto. Eh, Partamos de ello, ¿sí? Esto es muy importante para poder trabajar diagnóstico o evaluación. Milagros dice que es un ser capaz de vivir en la sociedad con capacidades, atributos y cuenta con inteligencia y voluntad. Perfecto. George Liebman Engel en 1977 nos dice que es un ser humano, el ser humano es un ente biopsicosocial. ¿Qué significa un ente biopsicosocial? Esto lo escuchamos muy a menudo. Vamos a dividir la palabra biopsicosocial en tres
términos. Primero, hablemos de lo biológico. Cuando nosotros realizamos evaluación o exploración clínica en la consulta, debemos conocer, ¿ya? Esto es algo muy importante. Siempre yo converso con mis estudiantes en pregrado y les digo, ¿no? Lo importante que es conocer la anatomía, la biología del ser humano. ¿Por qué es importante conocer la biología y la anatomía del ser humano? Cerca del 85%, ¿ya?, de enfermedades fisiológicas, trastornos fisiológicos, tienen componentes psicológicos. Actualmente, por ejemplo, yo veo muchos pacientes con respuestas dermatológicas, ¿no? Psoriasis, acné, seborrea, caspa, caída de cabello, problemas gastrointestinales, ¿no? Problemas endocrinológicos, inclusive problemas de disfunción eréctil, por ejemplo, en los varones. Y esta es la parte biológica del ser humano. Todos los seres humanos tenemos una biología, un funcionamiento orgánico que hay que conocer. Por ejemplo, el funcionamiento neurológico de las personas, cómo las lesiones o los trastornos neurológicos pueden cambiar la psicología de los seres humanos. Pero también no solo somos biología, no solo somos cuerpo, ¿no es cierto? También somos psicología. Hablaban de voluntad, hablaban de emociones, ¿no es cierto? Hablaban de la toma de decisiones. Entonces, los seres humanos también somos un ente psicológico, personas que sentimos, personas que tenemos una serie de manifestaciones psicológicas que se pueden observar, que son muy tangibles. Podemos observar la tristeza, podemos observar la alegría, ¿no? En nuestros pacientes podemos ver cambios a nivel psicológico y emocionales en los pacientes. Yo siempre les digo a mis pacientes que deberíamos hacer fotos, ¿no? Una fotografía de cómo llega el paciente a su primera consulta y cómo termina cuando se le da de alta. Y el cambio físico y psicológico es bastante notorio, ¿no es cierto? Todos nosotros pasamos diversas experiencias en nuestra vida que generan una serie de cambios o comportamientos y conductas en nosotros. Sí, Mayra. Hola, Mayra. Vi una manito levantada. No sé si fue una pregunta o por ahí fue un chispazo del mouse. ¿O Melanie Chaparro? Hola, profe, hola a todos, buenas noches. Sí, la había levantado para opinar, pero yo te dejé acá mi respuesta en el chat y se me olvidó bajarla, qué Ah, ok, pena. no hay problema. Perfecto, Melanie. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Y finalmente somos un ente social, ¿verdad? Eh, ¿Por qué somos sociales? Muchas veces yo he escuchado decir a muchas personas que dicen, a mí me gusta estar solo, yo preferiría vivir en cerro, en una montaña, ser ermitaño, no estar rodeado de personas. Aún así, este ser humano, esta persona, va a empezar a hablar con los animales, a hablar con los árboles, a hablar con las flores, con las plantas. Es necesario para las personas relacionarnos con los demás. Somos seres relacionales. Las relaciones y cómo nutrimos nuestras relaciones es muy importante. En la evaluación y el diagnóstico, cuando valoramos clínicamente un paciente, hay preguntas que son muy importantes hacer. Por ejemplo, con quién vive, cómo se relaciona con las personas que vive, qué círculo primario tiene, quiénes son las personas más cercanas, él pertenece a algún club, a alguna asociación, algo con los demás, ¿no es cierto? Hace algo con otras personas, se reúne con los amigos. La pandemia que hace poco hemos vivido ha dejado entrever lo importante que es para nosotros relacionarnos con los demás. Hemos buscado mil y un formas, ¿no es cierto?, para hacer reuniones. Zoom, Meet, videos llamada por WhatsApp, Skype, en fin. Las aplicaciones para hacer videollamadas han abundado notablemente. El teléfono, el mensajería, el correo,
fotografías, las redes sociales, ni qué decir. Hemos sido seres socialmente virtuales en esta pandemia, o virtualmente sociables, si lo quieren llamar así. Entonces, se hace importante, ¿no es cierto?, entender que los seres humanos no solo somos psicología, no solo somos físico o biología, o no solo somos relaciones, somos un conjunto. Y esto es importante entenderlo para que cuando hagamos la valoración psicológica entendamos todo este conjunto en las personas y no encasillarnos solamente o en lo biológico, en un diagnóstico de repente clínico, en lo psicológico, en la salud mental y las emociones, o solamente en el aspecto relacional, sino entender que todo es importante en el ser humano, todo suma. Mientras hagamos una mejor exploración, ojo, mientras hagamos una mejor exploración de nuestro paciente, nuestro cliente, como le quieran llamar ustedes, vamos a poder tener datos mucho más ricos para poder plantear nuestros objetivos terapéuticos, para poder plantear un mejor programa de intervención, ya sea en una comunidad o en una persona. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto es muy importante, el enfoque psicológico. Yo podría decirles, como cognitivo-conductual, ¿cierto?, que el mejor enfoque de todos es el cognitivo-conductual, por el porcentaje de acierto que tiene y por la efectividad, etcétera, que las investigaciones. O podría decirles también que tal enfoque, tal enfoque. Yo siempre he creído, ¿sí?, que no hay un enfoque que sea el mejor o que sea la solución para todos los enfoques o todas las teorías. Es muy importante entender que un enfoque es un punto de vista. Un enfoque simplemente es una forma de ver las cosas. Entonces, aquel psicólogo, ¿no?, que se forma como terapeuta cognitivo-conductual tendrá una forma de ver, ¿no es cierto?, al paciente y todas sus experiencias cognitiva-conductual. Aquel psicólogo que se forma centrado en soluciones, ¿no?, terapia sistémica breve, tendrá esa forma de ver a su cliente, ¿no?, en sus relaciones, sistémico igual, en sus sistemas, psicoanalítico en su análisis funcional. Entonces, me gusta mucho hablar de esto, porque quiero transmitirles esto a ustedes. No es imperativo saber cuál es el mejor enfoque, sino que si es que nos formamos en un enfoque, vivir ese enfoque. El que es cognitivo-conductual vive cognitivo-conductual, observa cognitivo-conductual. El que es centrado en soluciones, vive centrado en soluciones, analiza de acuerdo al enfoque centrado en soluciones. Y finalmente somos una herramienta, o utilizamos nuestro enfoque como una herramienta al servicio de nuestro paciente, de nuestro cliente, para elaborar una conversación, para elaborar un objetivo terapéutico, un programa de intervención. Entonces, yo los invito, ¿no es cierto?, a analizar esto de la mejor manera para entender que en psicología no hay nada que sea, digamos, una ley, una regla. Vamos explorando, vamos analizando y de acuerdo a ello vamos haciendo un trabajo clínico, psicológico con nuestro paciente, con nuestro cliente, buscando, orientando y guiando las mejores alternativas o estrategias para su recuperación, para su rehabilitación, para su tratamiento o para que encuentre las soluciones que quieren encontrar. ¿Sí? Ese es un mensaje que les quería dar antes de iniciar entonces. Muy bien. Continuamos, por favor. Si hay preguntas, encantado de responderlas. ¿Sí? Levantan la manito para ver por ahí, porque a veces el chat no se ve y vamos conversando. ¿Qué es la psicología clínica? Esto ya lo hemos visto en pregrado, así que lo vamos a ir viendo rápidamente. Es una rama de la psicología que básicamente su función es, en primera instancia, evaluar, ¿no es cierto?, todas las conductas, comportamientos, experiencias, para llegar a un diagnóstico. Diagnosticar tiene que ver
no solamente con poner un código o calificar a una persona con un título, ¿ya? El diagnóstico tiene como función, y esto es algo que tenemos que entender. Si bien es cierto, hay mucho debate en cuanto a si se debe diagnosticar, si se debe o no codificar a una persona con un número. Pero hay que entender que todo depende de cómo lo utilicemos, ¿sí? El diagnóstico se hace importante cuando nos permite realizar una buena intervención, ¿sí? Y esta intervención tiene que ver con la capacidad que tiene en este caso el profesional para, de acuerdo al diagnóstico de su paciente, al diagnóstico que ha generado, escoger, ¿no?, cuál es la mejor intervención o estrategia para rehabilitar a este usuario, cliente o paciente. ¿Sí? Entonces, esto quiero ser muy claro, por favor. El diagnóstico psicológico no es exclusivo solamente para tipificar o calificar a una persona o codificar a una persona. La funcionalidad del diagnóstico tiene que ver con la intervención y la rehabilitación. Es lo mismo que hace un médico. Cuando un médico encuentra un buen diagnóstico médico, utiliza una serie de estrategias, ¿no es cierto?, de intervención clínica en medicina, ¿no?, en la mejor medicina o el mejor tratamiento para recuperar a su paciente. Es lo mismo que hacemos en psicología. ¿Qué vamos a estudiar? Los trastornos psicológicos, trastornos mentales o también la llamada psicología anormal o psicopatología. Entendiendo la normalidad, en este caso la anormalidad básicamente, no como algo bueno o malo, ¿sí?, sino como un indicativo de presencia de enfermedad o ausencia de salud. ¿Sí? Por favor, hay que ser bien claros con esto. No estamos hablando de la normalidad en general, estamos hablando de la, en este caso, ausencia de salud o presencia de enfermedad en la psicología. ¿Sí? Hay cierta dificultad de precisar el objeto de estudio muchas veces de la psicología clínica, pero esto tiene que ver muchas veces por esta suerte de conflicto que hay entre los enfoques en psicología, donde no nos decidimos, entre comillas, no solo cuál es el mejor, sino qué estrategias de intervención utilizan. Perdón. Y finalmente, es importante entender que la psicología clínica se ocupa del sufrimiento humano. Tenemos que reconocer que cuando nuestro paciente llega a consulta, ¿sí?, llega con un sufrimiento, viene con un padecimiento, con un dolor, viene con la ausencia de, con alguna ausencia, buscando ayuda, orientación, guía, soporte. Y la psicología clínica se enfoca en este sufrimiento, se enfoca en orientar y guiar al paciente en la recuperación de su estado o de su salud mental, de su estado emocional, o como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Para no generalizar y entrar en debates. Objetos de la psicología clínica y también de la psiquiatría. Hablamos de la psicopatología o de las enfermedades mentales. Probablemente alguno de ustedes está ya trabajando en alguna entidad, me imagino en algún centro de salud, en un centro de salud mental comunitario, o está haciendo su serum, o está pensando en hacer su serum. Entonces, cuando hablamos de la salud pública, ¿sí?, sobre todo en nuestro país, en el Perú, tenemos que ser conscientes que hay una serie de documentos, manuales que tenemos que conocer y seguir, que son el CIE, ¿no? Ahora creo que ya es el CIE 12, ya va a salir el 13 pronto, y el DSM-5, probablemente el DSM-6. Que nos guste o no nos guste la clasificación de los trastornos mentales, la codificación o el diagnóstico que se haga es una cosa, pero tenemos que entender en el objeto de estudio, en el objeto de trabajo de la psicología clínica y de la psiquiatría en el Perú, para el Estado peruano,
Es importante trabajar con estos criterios diagnósticos. Es importante conocer lo que se denomina como psicología normal. Cuando hablamos, por favor, de psicología normal, hablamos de la presencia de trastornos psicológicos. Ahora, muchas veces a mí me han preguntado, profesor, doctor, nosotros como psicólogos podemos trabajar los trastornos psicológicos, podemos trabajar los pacientes con los que los psiquiatras trabajan. Por supuesto que sí podemos. ¿Podemos trabajar con un paciente con esquizofrenia, con una psicosis? Sí podemos, obviamente dependiendo, ¿sí? Ojo, del grado de la alteración que tenga el paciente. Pero tenemos que recordar que los seres humanos somos entes biopsicosociales. Entonces, un paciente con esquizofrenia tiene momentos donde en su lucidez se puede sentir triste, donde puede sentir desesperación, angustia por las situaciones que le está pasando, por cómo ve a su familia, por ejemplo, ¿no? Un paciente con trastorno obsesivo compulsivo, que sabemos que hasta el día de hoy no se encuentra un tratamiento efectivo que quite el trastorno obsesivo compulsivo por completo, pero es un paciente que también se angustia, que tiene tristeza, pena, dolor, que también se puede enamorar y también puede tener problemas de pareja, por ejemplo. Entonces hay que entender, por eso es importantísimo, el que somos entes biopsicosociales, que necesitamos y requerimos de esta atención, por favor. Y quizás algo que ha ayudado también la pandemia es a valorar, ojo, a valorar la importancia de la salud mental en nosotros. Y quizás pueda sonar lo que les voy a decir como un disco rayado, porque me imagino que desde la universidad lo vienen escuchando, lo venimos escuchando todos nosotros. Pero es importante cuidar nuestra salud mental nosotros, ojo, como terapeutas, como psicólogos. Muchas veces yo he escuchado que dicen, no, pero el psicólogo también tiene derecho a estar triste, a molestarse. Yo no digo que no, ojo, esto no quiere decir que como psicólogos o como psicólogas seamos seres perfectos, que no nos molestemos, que no nos pase nada, ¿no? Y a veces me pongo triste, lloro. Es más, el hecho de ser terapeuta me ha hecho a mí una persona muy sensible. Soy muy empático, muy asertivo, pero eso no quita que a veces vea cosas que me duelen, que me hacen daño. Yo tengo mi terapeuta, ¿no? Que por lo menos una vez al año converso con ella, la llamo, porque ella está en Lima y recurro a ella para conversar algunas cosas, algunas ideas que yo tengo y me siento luego muy bien de conversar con ella. Entonces es importante entender ese cuidado también de la salud mental dentro del objeto de la psicología clínica y de la psiquiatría. Y por favor, eh, tenemos que acostumbrarnos, perdón, al menos si su objetivo, el objetivo de ustedes de llevar este programa de psicología clínica es practicar la psicología clínica, no podemos divorciarnos de la interconsulta médica, ¿sí? No podemos ser psicólogos que digamos, no vayas al psiquiatra, ¿no? Porque eso es malo, medicarse es malo, que no te den pastillas para dormir, qué miedo las benzodiazepinas, qué miedo de repente con esas medicinas que son drogas y te van a generar adicciones. Por favor, hay que tener mucho cuidado. Si vamos a dedicarnos, ojo con esto, a hacer psicología clínica, tenemos que saber hacer interconsulta. Tenemos que saber cuándo referir a un paciente. Cuándo decir, mire, señor, señorita, señora, el tratamiento lo tenemos que seguir, pero tiene que visitar usted al psiquiatra porque hay una depresión, tiene que visitar al neurólogo porque hay trastornos del sueño, o creo que usted puede tener un Parkinson o un Alzheimer y está haciendo problemas con la memoria, necesitamos trabajarlo con un médico, con un neurólogo. Ojo, es muy importante la interconsulta, la referencia en psicología clínica, porque los médicos nos van a referir a nosotros. Quizás el 60% de pacientes que ustedes van a tener como psicólogos clínicos son referidos de médicos, que hacen los análisis y las evaluaciones hechas y por haber, ¿no es cierto? Análisis de sangre, qué hemoglobina, qué testosterona, qué de dopamina, de serotonina, análisis hormonales, todo, y no encuentran nada. ¿Y qué dice el médico? Vaya donde el psicólogo. Esto es psicológico.
¿sí? Por acá, Laureano dice, tener autocuidado es muy importante para poder trabajar con los pacientes. Si nosotros no estamos bien, no podremos guiar, apoyar o acompañar al paciente cliente. Correcto, Laureano, es así. Ya, acuérdense, no puede ser en casa de herrero cuchillo de palo, ¿cierto? Hay un dicho por ahí que dice así. Quiero, antes de continuar, agradecer a algunas personas que veo que tienen la cámara prendida. Yo les agradezco mucho, Nélida, muchas gracias. Y les cuento porque a mí me gusta mucho hacer las clases con mis estudiantes con cámara prendida por un tema de empatía. Aparte que esto nos vincula mucho, al vernos nos vincula, y es empatía con su docente. El docente está acá con la cámara prendida, expuesto a las luces y a las cámaras. Justo conversaba con Miguel y me decía, vamos a ponerte una cámara que es Full HD. Y yo, uy, pues la próxima tengo que venirme con perfilado, maquillado, le digo, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho a los que prendan su cámara, me agrada mucho. Y luego porque vamos a conversar en un entretiempo y vernos es importante, estos vínculos. ¿Sí? Acuérdense, el ver a las personas es vincularnos con las personas, el observar a sus pacientes. ¿Sí? Ah, les indicaron tenerla apagada, ok, no hay problema, está bien, no lo sabía, no lo sabía, está bien, pero ya saben, para las próximas clases, cuando tengamos clases, ahí sí las pueden prender sin ningún problema. ¿Ya? Ok, muy bien, muchas gracias. El diagnóstico psicológico es la determinación del estado, ojo, estado en el cual se encuentra una persona psicológicamente. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer compras, por ejemplo, para hacer una rica parrillada o un arrocito con pollo o un cevichito, ¿no es cierto? Vamos y observamos la carne, ¿verdad? La olemos, vemos que las agallas del pescado estén rojitas, no estén medio así opacas o rosadas, ¿no? El olor, observamos el estado, cómo se encuentra ese material que vamos a nosotros a cocinar para una suculenta comida. El diagnóstico, mis estimados colegas, es muy particular. Entonces, lo que nosotros hacemos con el diagnóstico es simplemente conocer, ojo, conocer el estado actual del paciente. No es ponerle un nombre, un cliché, un título o una etiqueta. No es, hoy día atiendo a mi paciente deprimido, mañana voy a atender a mi paciente con TOC, pasado mañana, por si acaso, a mi secretaria, le digo, no, pasado mañana llega esa pareja que siempre pelea. No. Esa no es la idea. ¿Sí? Es simplemente, como les vuelvo a repetir, el diagnóstico es el inicio del tratamiento. ¿Sí? Poder hacer un buen tratamiento a partir de un buen diagnóstico. ¿Cómo determinamos nosotros el diagnóstico psicológico? Hay un sinfín de sistemas que pueden utilizar ustedes para recoger datos o información, como me gusta decirle a mí, sobre nuestro paciente. Puedo hacer test psicológicos, cuestionarios, hay múltiples cuestionarios. Yo la vez pasada estaba viendo, en el Facebook me salía un aviso estaban ofertando 1080 test psicológicos al módico precio de 40 soles, todos virtuales, ¿no? Entonces yo decía, caramba, en mi época, bueno, que nació hace mucho, no tenía que sufrir sacando las copias, pasándola a veces a la computadora, agarrando el manual, ir con el manual leyendo, haciendo la interpretación. Ahora ya la computadora nos ayuda. Pero no todo puede ser, por favor, documentos, hojas, cuestionarios, inventarios. Ciertamente se habla mucho del ojo clínico, ¿cierto? Y de desarrollar el ojo clínico. Esto que nos permite a los psicólogos, ojo por favor con esto. El ojo clínico no nos sirve para ir de sitio en sitio diciendo, mira, este de acá parece que tiene tal, este otro de acá parece que tiene tal. No, eso no es el ojo clínico. El ojo clínico nos permite, por ejemplo, hacer preguntas importantes que van a servir en esta evaluación, en esta conversación con el paciente, para poder indagar, ¿no es cierto? Contrastar datos, así es, Lisette, así es correcto. Por ejemplo, yo le hago toda su historia clínica a mi paciente y por ahí de repente me empieza a hablar del motivo de consulta, ¿no? Y yo creo por ahí que digo, pero yo lo veo triste por algo, me tinca que está así. Le pregunto, señor, disculpe, ¿y cómo se lleva con su papá usted? Y él pues, ay, no, doctor, no me hable de mi papá. Y empieza él, ¿no es cierto?, a contarnos todos los traumas que ha pasado con el papá o con la mamá, con esa persona que nosotros preguntamos.
¿Por qué preguntamos? Porque de repente cuando nos está diciendo así, yo vivo con mis padres, con mi mamá y con mi papá también, encontramos en esa frasecita final y con mi papá también algo que nos dice, y apuntamos, preguntar sobre papá, por ejemplo, ¿no es cierto? Y empezamos a contrastar información, a recolectar información. ¿Qué más busca el diagnóstico clínico? Describir fenómenos, así como la explicación de los mismos. Ciertamente, encontrar el porqué de una situación, de un fenómeno, de una experiencia, es importante, pero no lo es todo. Ojo, el que el paciente o el psicólogo sepa por qué el paciente tiene tanta fobia a los perros, por qué el paciente no puede tener relaciones de pareja, por qué se le dificulta hablar en público, nos ayuda más o menos. No es a ciencia cierta, no es, digamos, ya descubrimos qué pasó o por qué está así el paciente, ya lo curamos al paciente, ¿no es cierto? Ya descubrimos que le da miedo los perros porque de niño le mordió un perro, ya listo. Con eso no vamos a solucionar nada. Ya, ojo, simplemente nos sirve como explicación del fenómeno para qué, para poder generar, en este caso, la mejor estrategia. Entonces, por ejemplo, si tengo un paciente que le tiene miedo a los perros porque de niño lo mordió un perro a la edad de los 10 años, yo puedo trabajar con mi paciente una técnica que se llama la desensibilización sistemática, por ejemplo. ¿No es cierto? Y voy acercando a mi paciente a este estímulo, ¿no es cierto?, aversivo, a este estímulo de miedo, y le voy ayudando a perder ese temor, ese miedo a los perros, poco a poco acercándole ese estímulo. Pero, ¿de dónde yo obtengo esta estrategia? Porque he podido describir el fenómeno del temor que él tiene. Ahora, estos fenómenos, vamos por ahí haciendo un poquito de intervención, ¿ya? También es importante en esta descripción del fenómeno preguntar cómo se da el fenómeno. Les hago una pregunta, por ejemplo, ya que veo ahí a Laureano, no sé si es tu apellido o tu nombre, me imagino que debe ser apellido, ¿verdad? ¿Sí? Cuando estás ansiosa, cuando algo te pone ansiosa, por ejemplo, un examen o ver a una persona que quieres ver y estás ansiosa, ¿qué sucede en ti con esa ansiedad? ¿Qué es lo que pasa? Hola, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Bueno, sí, es como síntomas de sudoración, como tiemblo, difícil la comunicación. Perfecto. Dime, ¿y la sudoración es en todo el cuerpo, en la frente, las manos? ¿Qué es lo que suda? En la mano y en la frente. Perfecto. Ojo con esto, ya que esto es muy importante. Mélida, cuando estás ansiosa, ¿te sudan también las manos y la frente o pasa otra cosa contigo? ¿Pasa algo diferente? Puede dar también como aceleración del corazón o dificultad para respirar y hablar. Perfecto. Este es el mejor ejemplo que les puedo dar de que tenemos que describir un fenómeno. Si yo le pregunto a Nélida, ¿usted sufre de ansiedad? Ay, sí, me dice doctor, sí, yo soy muy ansiosa. Y yo, sí, sufre de ansiedad. Y me quedo solo con esa información, no voy a poder luego trabajar su ansiedad. ¿Por qué? Porque yo no sé cómo se produce la ansiedad en ella. ¿Sí? Algunos sienten que su pecho se oprime, empiezan a sudar, temblar, pero cada uno de nosotros reacciona distinto. ¿Y por qué es importante, por ejemplo, preguntar cómo se da en usted, cómo inicia, por ejemplo, ese proceso? Que le tiemblan las piernas, que tengo pensamientos, escucho una voz que me dice algo, me empiezo a imaginar cosas, siento que se me va a salir el corazón, hiperventilo, respiro rápido, cierro los ojos, aprieto los puños. Son diferentes situaciones que el paciente nos va a describir. Y sería importante eso para el diagnóstico, por supuesto, porque todo ese repertorio conductual del paciente nos va a permitir luego generar la estrategia. Entonces, si por ejemplo, en el caso de Laureano, que me dice la sudoración, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, yo sudo mucho, las manos, uy, parece que fueran regaderas, ¿no? Yo podría regar plantas con las manos de tanta sudoración que tengo. Entonces, yo fácil, vamos a hacer algo muy sencillo.
Cuando usted se ponga ansiosa en casa va a practicar algo. Va a coger un cubito de hielo en la mano derecha y un cubo de hielo en la mano izquierda. Y vamos a hacer un ejercicio de respiración, ¿correcto? Y vamos a trabajar en ello. Lo empiezo a trabajar con ella, luego de unas 7, 8 prácticas que ella tiene en casa, y dice, doctor, le cuento, la vez pasada me he puesto nerviosa porque iba a venir el enamorado y recién lo iba a ver después de tiempo y no me sudó, pero ni la frente. ¿Y qué hiciste? No, me acordé de lo del hielo y ya me pasó. Y ni siquiera tuve que coger el hielo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Utilizando estrategias. ¿Pero por qué? Porque hemos hecho la descripción de un fenómeno. Entonces, quiero que vean acá que el diagnóstico es más que poner un nombre, más que un código. ¿Sí? Por eso hablamos de la valoración, ¿cierto? Del estado actual del paciente. Biopsicosocial, cómo se siente físicamente. Es más, si pudiéramos examinar en un laboratorio psicológico, podríamos, por ejemplo, examinar la respuesta galvánica de la piel ante diferentes situaciones. Y me puede decir Nelida, oiga, doctor, ¿sabe qué me pasa? Que cuando yo tengo exámenes, me pongo ansiosa de una manera. Se me afloja el estómago, por ejemplo. Pero cuando tengo que ir a pagar la renta al señor del alquiler y estoy juntando mi dinero para pagar, no se me afloja el estómago, sino empiezo a sudar. Ah, caramba, o sea que la ansiedad cambia de acuerdo al estímulo. Podría ser. Y es importante también conocer esto en la descripción del fenómeno. ¿Sí? Entonces, miren, vamos, ¿sí? Para ir conociendo, ir analizando qué es el diagnóstico. Es mucho más profundo, vuelvo a repetir, que poner un código, poner un nombre. ¿Nos ayuda el código? ¿Nos ayuda el nombre? Por supuesto, pero hay que indagar más, hay que valorar más el estado actual del paciente. ¿Sí? Muy bien. El diagnóstico en psicología clínica. Básicamente lo que hacemos es determinar el estado psicológico clínico en el que se encuentra el paciente. Aquí hay que hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque muchas veces en los centros de salud, dependiendo del país donde estemos, porque veo que hay personas que están en otros países, que me da mucho gusto porque voy a llegar así, voy a seguir internacionalizándome. ¿Ya? Entonces luego ya cuando vaya por allá, por favor, se acuerdan de mí, me invitan, profesor, venga a Barcelona, venga a Chile, venga a Argentina, acá lo recibimos, yo encantado. ¿Sí? Muy bien, entonces les decía, es importante que si trabajamos en algunos centros de salud, hospitales o clínicas, tener en cuenta cuál es la valoración que ese hospital o centro de salud hace del paciente. No quiere decir que sea diferente, pero hay algunos fenómenos o algunas experiencias que algunas clínicas se ocupan más que otras. Y les hago un ejemplo muy sencillo. Si yo trabajo en una clínica, por ejemplo, que está orientada a las dependencias de sustancias psicoactivas, obviamente el diagnóstico va a ir dirigido hacia allí. Si estoy yo en un centro de salud que, por ejemplo, tiene un trabajo más de enfoque sistémico familiar, el diagnóstico clínico va a estar enfocado a ello. No va a dejar de lado otras preguntas o otras aristas de la vida del paciente, pero va a tener más hincapié en algunas preguntas o algunos fenómenos relacionados con, ¿sí? Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí en Perú, los centros de emergencia mujer, ¿no? Los centros de emergencia mujer acá ven más el tema de violencia, ¿sí? Pregunta muy importante, si el paciente viene con un diagnóstico, ¿tenemos que partir desde ese diagnóstico o solo lo utilizamos como historial relevante del paciente? Siempre, siempre evalúen el diagnóstico. Siempre. Corroboren, contrasten la información. Yo he tenido la oportunidad de, por ejemplo, recibir pacientes con informes psicológicos o con informes médicos, donde me dice, paciente con depresión, distimia, ¿no? Depresión crónica, 6, 7 años con depresión, con medicación, con benzodiazepinas, curas de sueño, ideación suicida, y todo parece encajar en una depresión. Pero luego por ahí a veces la experiencia hace hacer algunas otras preguntas, ¿no? O ver algunas otras cosas. Entonces les cuento esto que me pasó a mí con una paciente, una dama de 35 años. Por supuesto, Lisette, por supuesto que sí, y ahí voy con eso. Entonces mi paciente llega totalmente, vamos a decirlo así, lista como para una fiesta. Muy bien vestida,
maquillada de una forma excepcional, uñas del pie pintadas, uñas de las manos pintadas, con un cabello muy hermoso recogido, muy guapa ella además, pero su diagnóstico me decía depresión, con distimia, con benzodiazepinas. Esto no me encaja mucho, decía yo, ¿qué pasa? Y le pregunto, cuénteme, ¿de dónde viene usted? Ah, doctor, me dice, lo que pasa es que acá tengo una cena con unas amigas de la promoción del colegio, nos vamos a reunir y tal. Ok, disculpe, le digo la pregunta, ¿usted va al gimnasio? Claro, me dice, doctor, todas las mañanas, 6 de la mañana, yo me levanto para ir al gimnasio, porque quiero mantener mi cuerpo, porque usted sabe, hay que estar bien. ¿Trabaja? Sí, doctor, yo trabajo. ¿Cómo le ven el trabajo? Sí, a veces bien, a veces mal, me estreso mucho, pero sí, yo creo que es esto y lo otro. Le digo, y una pregunta, ¿cuándo ha sido la última vez que usted ha ido al endocrinólogo? ¿Al endocrinólogo? Me dice, no, nunca, doctor. ¿Tiene cambios de humor constantes? Sí, a veces de la nada me irrito. Ya, le digo, dígame, ¿en el trabajo se le dificulta memorizar las cosas? Dice, sí, doctor, la verdad que sí. ¿Tiene problemas con la atención y la concentración? Sí, doctor, me cuesta mucho concentrarme. A veces estoy así como ida. Ya, le digo, muy bien. Mire, le digo, vamos a hacer una interconsulta con endocrinología. Me gustaría que la vea un endocrinólogo y después de eso hacemos un ajuste en su tratamiento con estos resultados del endocrinólogo y le voy a dar también una interconsulta para una revaloración en psiquiatría, con un psiquiatra con el que yo trabajo. ¿Qué es lo que le estaba pasando a esta señorita? Que tenía un problema de tiroides. Y la tiroides le estaba generando todo un cambio hormonal tremendo. Nunca se había evaluado tiroides. ¿Por qué seguía con la depresión? Porque como la medicación eran benzodiazepinas, lo que le estaba generando la medicación era precisamente tener algunos espacios o situaciones que parecían semejarse a una depresión de mucha melancolía, letargo, apatía por la medicación. ¿Pero por qué? Porque ella llegó y le dijo a la persona que lo trató, sí, me siento triste, estoy mal hace tanto tiempo, he terminado con mi pareja. Depresión, listo. ¿Tiene usted idea de hacerse daño, de matarse? Sí, quisiera no estar aquí, listo. Depresión. ¿Cuánto tiempo medicada? 7, 8 años medicada con depresión. ¿Sí? Entonces, yo puedo recibir el diagnóstico, por más que el diagnóstico me lo dé mi colega de confianza, tengo que contrastar información. Porque puede ser que el colega o el especialista que la atendió estuvo ese día apurado, no hizo algunas preguntas necesarias, y podría ser por ahí, o podría ser que yo encuentro, ojo, que me ha pasado también, que hay algo más que se ha ido desencadenando. Por ejemplo, yo hace un tiempo estoy atendiendo un paciente con Parkinson, un señor de 65 años, que llega con su diagnóstico de Parkinson, ¿no? Y la familia lo trae porque por ahí les comentaron que yo hacía algo de neuropsicología y querían hacer una rehabilitación neuropsicológica. Hicimos algunos ejercicios con el paciente, pero de pronto yo me empecé a dar cuenta que tenía algunas actitudes extrañas. Y al parecer, por un tema laboral, el paciente había desencadenado un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que lo había llevado a él a estar en casa 6 meses, no querer salir, no querer hacer cosas, y lo estaban confundiendo con una depresión, porque él no le había dicho absolutamente a nadie, que tenía estas ideas recurrentes de contar las cosas, de contar cuántas sillas había en su casa, de contar cuántos lápices o lapiceros tenía en su escritorio, de contar constantemente los números, etcétera, etcétera. Porque tenía miedo de decirles a su familia y que crean que está loco. Entonces, ya lo iban a medicar para una depresión, pero lo que él tenía era Parkinson, pero había desde hace 3 años estado presentando estas ideas de trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, hicimos el ajuste, hicimos la interconsulta y está recibiendo un tratamiento de con quetiapina, que es lo que más se trabaja para el tema del orden del pensamiento, ¿no es cierto? Y algunas estrategias que ya se están trabajando para el TOC. Y está teniendo muy buen, muy buen desarrollo, no tiene buen pronóstico, va a demorar un poquito, pero al menos el TOC lo está empezando a controlar. Entonces, ¿es importante los diagnósticos? Sí, pero hay que contrastarlos. No se queden con ese diagnóstico. Es más, cuando ustedes hagan su diagnóstico, duden. ¿Y será cierto esto que he hecho? A ver, voy a ir preguntando otras cosas, voy a ir analizando. No somos dueños de la verdad. Sería lo que yo he aprendido en esta hermosa carrera, que es la psicología, en la mente de las personas y en el comportamiento y en la conducta, es que pueden haber cambios de la noche a la mañana.
Y es importante decir, señor, al paciente, señor, señora, disculpe, no era esto, hay que cambiar esto, hay que cambiar esta estrategia. Estamos encontrando esto nuevo, o esto ya se empezó a trabajar. Puede pasar que de repente el diagnóstico era depresión, pero la depresión se puede curar. Ojo, ojo con esto, porque la depresión es de por vida. La depresión se cura. Entonces, yo curo a mi paciente con depresión, ¿ya para qué sigo el tratamiento de depresión si ya no tiene depresión? No, tengo que darle el alta a mi paciente y eso es importante. El estado psicológico clínico hace referencia básicamente a trastornos psicológicos, es decir, mentales en una persona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros valoramos aquí? Pensamiento, atención, concentración, ideas, ¿sí? ¿Cómo están las ideas? ¿Cómo están las emociones? Y acá hay que hacer y hay que enseñarle mucho a las personas y sobre todo nosotros como profesionales de la salud mental. Es importante cuando escuchamos que alguien diga, estoy deprimido. No sé si les pasa a ustedes, pero yo escucho mucho esto, estoy deprimido, ¿no? Y ¿con qué relaciona la depresión? Con tristeza, ¿no? Perdió el Perú, no fue al mundial, estoy deprimido, ¿no? España no clasificó a las finales, estoy deprimido. De repente, no sé, mi pareja me ha dicho que va a terminar conmigo, ay, estoy deprimido porque me ha dicho que va a terminar. Un ratito, tranquilo, eso no es depresión. Tristeza, melancolía, abatimiento, es parte es una respuesta natural. Si a nosotros nos dan una noticia lamentable, triste, pues nos va a doler. Si me dicen, oye, tu papá ha muerto, ay, qué lindo, mi papá ha muerto, y bueno, ya estará con Dios. No, me va a doler, voy a llorar. Por eso van a decir, oye, el doctor Carlos Castro tiene depresión. No, eso no es depresión. Podrías llegar a ser un episodio depresivo, pero es parte de. Ahora, así es correcto, así es, por acá me dicen, ¿no? Tener presente el factor social, ¿no? De normalizar, creo que más que normalizar la depresión es adjudicar términos y darles esos nombres de esos términos a las situaciones que nos pasan comúnmente. Entonces, la ansiedad, la depresión, por ejemplo, la hiperactividad. No sé cuántos de ustedes tienen pacientes seguramente que llegan con niños. Doctora, me ha dicho, mi hijo es hiperactivo. En el colegio le han dicho que es hiperactivo y el niño llega, se sienta y está sentado toda la hora de consulta y no se mueve. ¿Dónde es hiperactivo esta criatura? ¿No? Y no es hiperactivo, sino que come mucho azúcar, por ejemplo. O en el colegio las profesoras o las docentes no saben manejar a los niños y se les escapa de las manos. Entonces, hay que tener cuidado ahí con la etiqueta, ¿sí? Es importante describir y explicar, en este caso, en el diagnóstico clínico, el fenómeno clínico psicológico, cómo se presenta. Acá lo que yo aprendí en el internado, tuve la oportunidad, la gran oportunidad de estudiar en la Universidad Ricardo Palma de Lima. Y tuve la oportunidad de, estudiando en Lima, hacer mi internado en el Hospital Central de la Policía, un hospital gigante, enorme, donde todas las áreas tienen psicólogo. Es muy interesante. Cardiología tiene psicólogo, nefrología tiene psicólogo, todas las áreas tienen psicólogo. Y quien para mí es mi maestro, el primer asesor en psicología, que fue el doctor Luis Romero, en el área de rehabilitación física, me dijo lo siguiente. Si tú le pones a un colega diagnóstico, por ejemplo, F31.1, o le pones distimia, le estás diciendo a él que tu paciente es como el manual. Y si hay algo que tú tienes que aprender, me dijo, es que no hay ni un solo paciente que sea como el manual. Siempre hay algo más o algo menos que el paciente no tiene. Y es importante en el diagnóstico no solo poner el código del diagnóstico o el nombre del trastorno que nosotros hemos encontrado o el diagnóstico que encontramos, sino poder describir el fenómeno. Paciente con depresión, producto de tal, se presenta con hiperventilación, por ejemplo, ideación suicida, 3 intentos suicida, tal fecha. Paciente se encuentra solo en casa o vive solo, paciente con problemas con padres, con papás. Y ya con eso, la persona que vaya a leer la historia, que vaya a tratar al paciente, sobre todo si trabajamos en un hospital donde hay hospitalización, internamiento, por ejemplo, le damos una idea para que tenga mejores estrategias. Algo que yo aprendí, las enfermeras. Cuando trabajamos en hospitalización, por ejemplo, o en internamiento,
En los hospitales las enfermeras son quienes les van a dar el medicamento al paciente. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el paciente que tiene problemas con su mamá, ¿no es cierto? Llega la enfermera a darle la medicación y le dice, es algo que yo vi, y a mí me pasó esto, por eso les digo. Dice, a ver, tome su medicina. No, señorita, yo no quiero no sé qué. A ver, si no tomas la medicina, le vamos a llamar a tu mamá. Y el paciente entró en crisis. Porque precisamente el trauma que le había llevado al internamiento era problemas con la mamá. Y la enfermera le dice, si no tomas la medicina, voy a llamar a tu mamá. Entró en crisis. Casi se escapa el paciente del hospital. Ya había llegado por intento suicida, lavado gástrico. Entonces, por eso es importante, miren, hacer la descripción y explicación del fenómeno que está ahí. Más aún si vamos a trabajar con otros profesionales de la salud. Es la idea. Ya porque la psicología clínica se practica en la clínica, en el hospital. Caramba, el tiempo nos quiere ganar. Está, cosa que, disculparán, yo así empiezo a hablar y en una diapositiva puedo pasar 2 horas. Pero no se preocupen que es igual una introducción, así nos vamos conociendo, van conociendo un poco a su profesor también. Métodos de la evaluación para el diagnóstico psicológico. Hay diversos métodos, ya hay, si ustedes ven el libro, por ejemplo, de Hernández y Ballesteros, encuentran múltiples métodos. La entrevista estructurada, semiestructurada. En Internet ahora, con lo que abunda en Internet, van a encontrar formatos de formatos. Test psicométricos, proyectivos, que el test de Karen McCover, de la figura humana de Karen McCover, que creo que ya hasta en YouTube hay una explicación de cómo se debe hacer el dibujo, ¿no es cierto? El test del árbol, de la familia, en fin, inventarios, cuestionarios, el Nilon, las escalas de Wechsler para inteligencia, el Barsi, el Big Five, y tantas otras pruebas que hay. Pero, particularmente, lo que a mí más me funciona para hacer un diagnóstico es una buena conversación. Número 1. Y una buena conversación tiene 3 ejes fundamentales. Lo primero es la observación. Recuerden que nosotros observamos todo. Lenguaje no verbal, postura, tono de voz. Si yo estoy hablando, sí, doctor, entonces porque le cuento que mi mamá, una gran mujer, esa pausa que yo hago y ese suspiro indica algo. Yo les pongo, mamá, suspiro, para luego hacer la repregunta, por ejemplo. ¿No es cierto? Observación. Escucha activa. Lamentablemente, estos aparatos a veces nos quitan, no sé si los ven, a ver así, de ahí los ven, estos aparatitos, los celulares, nos quitan la atención. En la consulta privada, a veces uno tiene que estar con el celular a un costadito porque le avisan, ya llegó el paciente, o viendo qué hora es, o cómo va el tiempo, pero no abusemos de eso. Si ustedes tienen que contestar un mensaje que es importante, contestar una llamada, digan a su paciente, disculpe, por favor, tengo que contestar este mensaje, es de un paciente, es de un familiar, es una emergencia, contesto y continúo. Me estaba diciendo, y apunto, me estaba hablando de la mamá, me estaba diciendo usted de su mamá, de tal o cual, lo del papá o el hermano, del hijo, ¿no es cierto? Entonces, observación, escucha. Y lo tercero, ¿cómo yo sé que me estás escuchando? ¿Cómo yo sé que me estás observando? Porque sigues la conversación, porque dialogas conmigo. Entonces, si bien es cierto, a veces los silencios son importantes, el ajá, sí, ¿y qué más? Pero preguntar es importante. O parafrasear. Cuando usted me dice tal, quiere referirse a esto, entiendo que me está diciendo esto, ¿verdad? ¿Y cómo se sintió esa vez? Pero quiero que se den cuenta del tono de voz que estoy utilizando. Yo no le digo, ¿y cómo hacía? Porque cuando yo le digo a un amigo, ¿y cómo hacía? Es como, cuéntame, pues, no, te demuestro cierto interés. Pero si yo le digo, hago esto, digo, y dígame, en ese momento, ¿cómo se sintió usted? Claro, me imagino, ¿le dolió mucho? Sí, sí, sí. Claro, por supuesto. Estoy siguiendo la conversación. ¿Y eso qué le permite al paciente? Tener apertura.
me va a decir muchas más cosas para poder llenar toda mi historia clínica, ¿no es cierto? Que nos enseñan y seguramente luego lo vamos a ver con más tiempo, desde que nace hasta que, si es posible, si vemos el futuro, hasta que va a morir el paciente, ¿no es cierto? Y infancia, y niñez, y adolescencia, y la pubertad, y que la menstruación, y que la eyaculación, y que si se masturbó, y que es la primera pareja, y que la secundaria y la primaria, y le preguntamos de todo al paciente. Pero no solamente preguntémosle de todo al paciente como si, señor, ¿y qué más? Como si quisiéramos llenar apurados la historia clínica. No, vamos conversando. A mí a veces me pasa que son 2 sesiones para historia clínica. Les digo, muy bien, cuéntame más de eso, porque hay que tener en cuenta que el paciente viene con una necesidad. ¿Cuál es la necesidad de nuestro paciente? ¿Qué necesita? Voy a dejar de compartir para vernos un poco. ¿Qué creen ustedes que necesita el paciente? Vanessa. Bueno, en primer lugar creo que necesita una solución a su problema. Esa es una de las necesidades que ¿Con qué problema llega el paciente? ¿Perdón? ¿Con qué problema llega el paciente? En general con el problema de que no sabe identificar cuál es en realidad en sí el problema. Muchas veces es eso. Ok, puede ser, ya, pero por ahí en el mensaje, en el chat te están ayudando. Estimados, el primer problema que tiene un paciente, una persona, un cliente que llega a nuestras manos es que no le escuchan o que no se escucha, porque va con su mamá y su mamá que le dice, yo te he dicho varias veces que no te metas con ese tal por cual, yo te dije que te viera mal. Va con su amiga Nélida a tomarse un café y dice, Nélida, te cuento, ay, otra vez con lo mismo, ya te he dicho varias veces, ya tú no cambias, ¿no es cierto? O quiere hablar con uno mismo, pero no se entiende. Entonces, ¿qué encuentra en nosotros? Y esto es muy importante. Lo primero, no juzgamos. Nosotros, ojo por favor con esto, psicóloga, psicólogo, no juzga, eso está mal. ¿Cómo se le ocurre, señora, hacer eso? No, 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 eso no puede ser. No, prohibidísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no juzgas? Generas confianza. Lo primero, no hay juicio, hay confianza. Ah, a esta señorita le cuento todo. Te cuento hasta todas mis infidelidades. ¿Por qué no me juzga? Y como te cuento todas mis infidelidades, me abro contigo y te digo por qué soy infiel y me vas a ayudar a cambiar, a no ser infiel. Mira, me escucha, porque está atenta y parafrasea y me responde y me dice. Entonces, la primera necesidad que tienen nuestros pacientes es ser escuchados, nada más, sin juicios. Hay que entender esto y para procurar escuchar a nuestros pacientes hay que prestarles atención, hay que concentrarnos en ellos. El diagnóstico es súper importante, la evaluación es muy importante, pero no más que escuchar. Entonces, yo no le voy a decir, señorita, un ratito, por favor, vamos a hacer su historia, ¿ya? Cuéntame, por favor, sobre su niñez, ¿no? Sí, doctor, entonces, cuando yo era niño me pasó esto, ¿no? Y me caí, o me asusté así, me dijeron esto y me dolió, y hasta ahora... Sí. Luego conversamos de eso. Sigamos con la adolescencia, por favor. Hay que tener un poquito de empatía y asertividad. En ese momento yo no quiero hablarte de mi adolescencia. A mí había pacientes que me han dicho, doctor, disculpe, porque voy adelantándome un poquito con las clases. Es una pregunta de cajón que yo le hago a mis pacientes. ¿Ha ido usted alguna vez al psicólogo? Sí. ¿Cómo le fue? Me dice, ay, doctor, mal. Me preguntaron de mi niñez, que no sé cuándo, agarro mi historia clínica y suavecito la pongo debajo, así digo, ya no hago historia clínica. Cuénteme, porque la historia clínica de repente tiene un tiempo para después. No les digo que no es importante la historia clínica, pero a veces el paciente el primer día quiere simplemente decirte, señor, me estoy ahogando, señorita, ayúdeme por favor, no sé qué hacer. Yo sé que yo no le voy a decir qué hacer, pero sí lo puedo escuchar. ¿Sí? Y escuchar es bastante. Entonces, básicamente, chicos, es aprender a escuchar para poder obtener información importantísima para generar toda una estrategia de intervención psicológica. No es conversar con tus amigos, ni mucho menos los 7 tips para enamorarte de un artículo de Facebook o de Google. No es eso. Es con todos los conocimientos que yo tengo y con toda la información que tú me estás dando,
vamos a generar estos objetivos terapéuticos. 1, 2, 3, A, B, C. Vamos a empezar con A, luego con B y luego con C. Sí, Nati, en realidad te doy dos respuestas. Primero, depende si es hospital, centro de salud, a veces te van a pedir que lo hagas. Por otro lado, yo empiezo con la necesidad de mi paciente. ¿Sí? Entonces, si el paciente te dice, doctor, tengo un problema porque no aguanto a mi jefe, lo quiero matar, ¿su niñez es importante? Podría ser, pero más importante es ahorita que no mate a su jefe. Pero si viene y te dice, ¿sabes qué? No me puedo relacionar con mis parejas, nunca tengo parejas, siempre he tenido problemas con ellos. Y por ahí tú indagas que pasó algo en la infancia, sí es importante. Ahora, no les digo con esto que no dejemos la historia, la podemos ir haciendo conforme vamos conversando. No tiene que ser una entrevista estructurada donde yo estoy así como tipo estos concursos de preguntas. ¿No? Digo, a ver, Vanessa, pregunta número 1 por 100 soles. Tu niñez. Pregunta número 2 por 500 soles. No, no se debe sentir así, porque pierde toda espontaneidad la entrevista. Pierde el rol de conversación. Perdemos el rol de escuchar. Y nos convertimos simplemente en entrevistadores, en preguntones. Y eso, sinceramente, no quieren nuestros pacientes. Estimados, la hora nos ha ganado. Imagino que hay muchas preguntas. Ya más o menos saben cómo vamos a hacer nuestras clases. De mi parte, desearles mucho éxito. Espero volver a encontrarnos con ustedes aquí, en este espacio, ¿no? Creo que es muy importante nuestra formación, sobre todo porque al trabajar con seres humanos, con personas, mientras mejor formación tengamos, mientras más conocimientos tenemos, más estrategias para ayudar a las personas. ¿Sí? Entonces creo que es fundamental para nuestra carrera profesional no dejar de capacitarse. Así que los felicito por la decisión que han tomado de capacitarse, que tengan un excelente fin de semana a todos, que les vaya muy